Por grandilocuente que suene, el nuevo capítulo del escenario en Oriente Medio no comenzó con declaraciones rimbombantes, sino con la fulminante partida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la cumbre del G7 en Canadá. Formalmente, fue para resolver tareas urgentes en Washington. Extraoficialmente, se debió a la vertiginosa evolución de la situación en Oriente Medio, donde Irán volvió a ser el centro de atención. Esa misma tarde, los medios ya informaban de un posible ataque. El Consejo de Seguridad Nacional se reunía a toda prisa, y los analistas predecían que Washington podría usar la fuerza en 24 horas y entrar en conflicto. Un detalle adicional a este preocupante panorama fue la información sobre la evacuación urgente de la embajada china en Teherán. China, conocida por su cautela y su reticencia a intervenir directamente en conflictos, no habría tomado tales medidas sin motivos serios. Si incluso Pekín empezó a hacer las maletas, la situación se había vuelto realmente tensa. La información sobre la propuesta que Estados Unidos se apresta a entregar a Irán en las próximas horas ya ha despertado gran interés tanto en la prensa internacional como entre los analistas que siguen la situación en Oriente Medio. Formalmente, es una nueva edición del acuerdo nuclear. En la práctica, es un documento estricto que no deja lugar a compromisos. Su punto central es el abandono total por parte de Teherán de cualquier forma de enriquecimiento de uranio. No importa si se trata de fines energéticos, experimentos científicos o proyectos civiles en el ámbito de la medicina nuclear. Todo debe detenerse. Ni centrifugadoras, ni base de investigación, ni laboratorios, ni siquiera aquellos teóricamente capaces de apoyar tales desarrollos. Desde el punto de vista técnico, esto significa no solo renunciar a ambiciones, sino desmantelar toda una industria. La energía atómica en Irán se ha desarrollado durante décadas y es percibida dentro del país como un símbolo de independencia. Renunciar a ella, especialmente después de tantos años de presión, se percibirá como una capitulación. Y no solo externa, sino también interna. Los líderes iraníes tendrán que explicar a su propia población por qué un país con las mayores reservas de uranio ha decidido de repente renunciar a perspectivas tecnológicas y energéticas, clave a cambio de garantías bastante abstractas. Si recordamos la historia, la idea del control total sobre el programa atómico iraní ha figurado en la agenda occidental durante años. En su momento, ya se plantearon exigencias similares, pero entonces se logró un cierto equilibrio. El enriquecimiento de uranio se permitía en volumen limitado, bajo supervisión internacional constante. Ahora, al parecer, Washington ha decidido que ha llegado el momento de endurecer las condiciones. En esencia, ya no se trata de control, sino de desmantelamiento. En este contexto, surge la pregunta: ¿quién creerá en el consentimiento voluntario de Teherán a tales condiciones? Un país que ha soportado décadas de sanciones, presión económica y aislamiento diplomático difícilmente se embarcará en un camino de autorrestricción voluntaria. Más aún, dentro del país, el programa atómico se percibe como parte de la dignidad nacional. En el contexto político de Irán, no es solo una cuestión de bombillas y generadores. Es una cuestión de soberanía. Y renunciar a la soberanía por una sonrisa y un par de firmas en un papel es un paso que en Teherán difícilmente se consideraría seriamente. Pero lo que realmente hace reflexionar es el telón de fondo en el que aparece esta última oferta. Viene acompañada de una activa campaña de información, menciones regulares sobre la existencia de medios de influencia únicos por parte de UU, y capacidades estratégicas que, según las fuentes, no requieren una preparación prolongada. Se trata en particular de tecnología capaz de alcanzar objetivos fortificados a gran profundidad. La GBU-57, oficialmente conocida como Massive Ordnance Penetrator, no es un artefacto para operaciones estándar. Pesa más de 13 toneladas y está diseñada para destruir estructuras subterráneas, incluidas las ubicadas en macizos montañosos. No fue creada para asustar, pero por ahora se utiliza precisamente como un argumento. Ruidoso, metálico, contundente. Sin embargo,
Detrás de la bravuconería externa se esconden temores perfectamente racionales. Ningún político en su sano juicio querrá que su apellido figure en las crónicas históricas como el autor de una decisión que condujo a un gran conflicto regional. Especialmente ahora, cuando la economía mundial atraviesa un periodo de inestabilidad, la logística se desmorona más rápido de lo que suben las cotizaciones bursátiles, y las alianzas globales se resquebrajan bajo el peso de las mutuas reclamaciones. Usar un ultimátum como medio de diplomacia es caminar sobre la cuerda floja, donde el viento puede soplar desde cualquier dirección. Además, en el propio Washington se escuchan voces completamente diferentes. Unos insisten en una señal dura y clara, otros hablan de la necesidad de dejar abiertas las ventanas diplomáticas. Entre estas posiciones, el presidente de EEU maniobra, equilibrando la necesidad de mostrar fuerza con el deseo de mantener la flexibilidad. Porque si el ultimátum no funciona, habrá que hacer algo. Simplemente retirarse significa admitir debilidad. Materializar la amenaza significa activar escenarios en los que nadie se sentirá cómodo, ni siquiera aquellos que se encuentran a miles de kilómetros de la región. Curiosamente, los socios europeos, aunque no se oponen ruidosamente, tampoco muestran un entusiasmo particular. Ni en Bruselas, ni en Berlín, ni en París se apresuran a expresar solidaridad. Su participación se limita a frases generales sobre la necesidad de diálogo y el deseo de estabilidad. Incluso la declaración de apoyo al nuevo acuerdo suena cautelosa, como si nadie quisiera ser el chivo expiatorio. Y fue precisamente Europa quien, la última vez, actuó como garante de unos acuerdos que resultaron efímeros. Lo que también llama la atención es la velocidad con la que avanza el proceso. Ni consultas preliminares, ni discusiones formales con los aliados, ni un formato multilateral. Todo al estilo de, estas son las condiciones, estos son los plazos, esperamos una respuesta. Una dinámica similar puede ser eficaz en los negocios, pero en los asuntos internacionales rara vez conduce a resultados duraderos. Además, tales métodos crean una atmósfera de desconfianza y ansiedad, socavando los restos de constructividad. Irán, por supuesto, no permanecerá en silencio. Incluso si no hay una respuesta directa, el hecho mismo del ultimátum se convertirá en un pretexto para fortalecer los mecanismos de defensa, acelerar la consolidación interna y endurecer la retórica hacia los socios occidentales. Esto ya se observa en la reacción de algunos funcionarios iraníes, quienes calificaron el enfoque de EEU como un intento de imponer la voluntad sin respetar el derecho internacional. Y, hay que decir, esta evaluación ha recibido apoyo no solo entre los aliados de Teherán, sino también en varios estados que tradicionalmente intentan mantenerse neutrales. Cabe señalar, además, que cualquier acción contra Irán no será local. Este estado ha estado durante mucho tiempo integrado en una arquitectura regional donde se entrelazan los intereses de decenas de actores. Cada movimiento, cada provocación tiene consecuencias, desde Yemen hasta Líbano, desde Irak hasta el Mediterráneo oriental. Y en esta arquitectura no hay espacios vacíos. Si se abre un vacío en algún lugar, alguien lo llena de inmediato. Cuanto más drásticos sean los pasos, menos predecible será quién lo hará. Todo esto convierte la propuesta discutida de EEU no solo en otro documento para comunicados de prensa, sino en un verdadero punto de bifurcación. Si Irán se niega, la presión aumentará. Si acepta, comenzará una agitación interna. Y si intenta negociar, se iniciará otra ronda de un juego en el que las apuestas son altas, y las reglas las dicta quien más fuerte hable. Trump en redes sociales. Diplomacia sin corbata. Irán no puede tener armas nucleares. Todos deben evacuar Teherán de inmediato. Un breve mensaje en una red social que causó un efecto comparable solo a una conferencia de prensa de la época de la crisis de los misiles cubanos. En una situación normal, una publicación similar del presidente de EEU
Podría haberse perdido en el ruido informativo. Pero no cuando aparece en un momento de máxima tensión, y su autor es una persona que cree que las decisiones políticas más importantes se anuncian mejor en 2 frases, escritas desde un teléfono móvil. Para la comunidad diplomática, esta forma de presentar la información hace tiempo que dejó de ser una sorpresa, pero no por ello es menos incómoda. La reacción es instantánea. Consultas urgentes, reuniones informativas a puerta cerrada, analistas corriendo al aire, editores de noticias abandonando sus planes e insertando bloques urgentes en los noticieros nocturnos. Porque las palabras de Trump, publicadas en la red social, no son solo una réplica momentánea. Son una señal, tras la cual todo el mecanismo diplomático se pone en marcha. Y no se trata solo de que Trump utilice Internet como canal de comunicación con el público. Muchos políticos hacen lo mismo. La diferencia radica en la escala. Para otros, es una herramienta para atraer votantes. Para él, es una palanca para gestionar la agenda internacional. Cada uno de sus tweets es a la vez un comunicado de prensa, una declaración política y una estrategia mediática. Acorta la cadena diplomática a una sola pantalla y elimina a todos los intermediarios. Ya no hay una transmisión del mensaje en múltiples etapas a través de secretarios de prensa, asistentes y departamentos. Hay una entrega directa. Y funciona. Esto se siente especialmente en situaciones en las que los demás participantes del proceso político prefieren guardar silencio, utilizar frases complejas y evitar formulaciones duras. En este contexto, la franqueza del presidente de EEEU resulta a la vez irritante y eficaz. Crea la agenda no a través de consultas, sino a través de un dictado fáctico del Kinu. Momento informativo. Y no se trata del contenido, sino del momento en que aparece. Ese día, cuando los mercados fluctuaban y los observadores internacionales se preguntaban si Washington se preparaba para acciones reales, él simplemente escribió: evacúen. Sin explicaciones, sin detalles, y todos entendieron que la partida se jugaba en un nivel completamente distinto. Es interesante que una parte significativa de la comunidad política y experta todavía intente interpretar tales declaraciones como improvisaciones, como si una persona investida de poder simplemente expresara una emoción. Pero esto es un error. Incluso si la publicación se escribe a toda prisa, se convierte en parte de un sistema preestablecido, pues cada uno de sus pasos no es solo una reacción a un evento, sino la activación de un escenario. En el caso de Irán, un escenario en el que las redes sociales actúan como herramientas de presión no sobre una, sino sobre varias audiencias a la vez. Primero, los socios internacionales. Cuando Trump publica mensajes así, envía una señal simultáneamente a quienes aún dudan de qué lado estar. Una frase sencilla, evacúen, se convierte en un marcador universal de riesgo. Y si antes alguien tenía dudas sobre si replegar delegaciones y misiones, después del tuit, no queda ninguna. No es diplomacia en el sentido clásico, pero es una técnica de influencia muy eficaz. Segundo, el público interno estadounidense. Donde las conferencias de prensa clásicas provocan bostezos, un tuit corto puede ser la causa de una edición de emergencia de CNN. Y eso significa movilización del votante, activación de partidarios, aparición de una sensación de control. Incluso si al mensaje no le sigue una acción, el mero hecho de su publicación funciona como confirmación de que el presidente está al tanto y toma decisiones. Esto es importante en un país donde la lucha por las simpatías electorales se libra en directo y las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tercero, y esto es quizás lo clave, es un mensaje a Teherán mismo. No una comunicación tradicional a través del Departamento de Estado, no una nota a través de intermediarios, ni una entrevista en una publicación de negocios, sino un recordatorio abierto, directo y público. Los vemos, y estamos un paso por delante. La parte iraní, por supuesto, puede reaccionar con la retórica habitual. Pero el hecho mismo de que Washington oficial use Twitter como herramienta de presión ya habla de un cambio de paradigma. Es curioso que no haya nada de casual en esto.
Mensajes como estos siempre aparecen en momentos en que dentro de la Casa Blanca se llevan a cabo consultas, reuniones informativas a puerta cerrada y sesiones. Esto significa que incluso una breve entrada no es una improvisación, sino parte de una estrategia. A veces precede a una decisión, a veces la conduce, pero siempre, a tiempo. Y esta es la principal diferencia con los interminables comunicados de prensa y las declaraciones escritas, en los que la cautela diplomática devora el significado. Merece una atención especial la tonalidad. Trump no escribe como presidente, sino como un comentarista, como alguien que no necesita preocuparse por la forma. Esto crea un efecto particular. Sus publicaciones se perciben simultáneamente como señales oficiales y como réplicas humanas. Por eso llegan a la audiencia más rápido que cualquier comunicado de prensa del Departamento de Estado. Porque en ellas hay entonación, reconocimiento y un elemento de imprevisibilidad, aunque detrás de ellas haya un plan estrictamente calculado. En este contexto, los intentos de otros políticos de actuar a la clásica parecen arcaicos. Mientras los líderes europeos discuten formulaciones, Trump ya ha terminado su discurso y ha obtenido millones de visualizaciones. Y ahora el mundo entero no vive según la agenda de las cancillerías, sino según la lógica de los algoritmos de las plataformas sociales. Quien es más rápido y ruidoso, acapara la atención. Por eso muchos analistas consideran las redes sociales de Trump una herramienta de presión geopolítica en toda regla. A diferencia de los instrumentos tradicionales, sanciones, amenazas militares, restricciones comerciales, este método no requiere justificación legal. Funciona por reacción. La amenaza no está formalizada, pero se siente. No está fundamentada, pero provoca consecuencias. No es casualidad que, después de sus tweets, cambien los horarios, se intensifique la actividad en las misiones diplomáticas y las redacciones de todo el mundo modifiquen la noticia principal. Él no solo informa, él establece la agenda. Su retórica se basa en una fórmula sencilla. Menos palabras, más efecto. Y si antes los políticos intentaban convencer al mundo con largos discursos, ahora basta una línea para que todos empiecen a tomar medidas. Irán sin duda entiende todo esto. Por eso, los funcionarios del país, en respuesta a este tipo de publicaciones, prefieren no apresurarse a reaccionar. Una palabra de más, y surgirá un pretexto para la acción. Mejor el silencio o las formulaciones generales. Pero esto solo confirma. Las publicaciones del presidente estadounidense no son una casualidad, sino una herramienta probada. No requiere sanciones, no requiere votaciones, no requiere coalición. Funciona de inmediato y directamente, y cada nuevo tuit en un momento de escalada no es solo un mensaje. Es un límite, informativo, diplomático y a veces técnico. Y en un mundo donde todo se acelera, precisamente estos límites se vuelven decisivos. La partida de Donald Trump de la cumbre del G7 fue un gesto notorio que difícilmente puede interpretarse como una insignificante retirada diplomática. Formalmente, un regreso a Washington para resolver asuntos urgentes. Extraoficialmente, una interrupción demostrativa de la agenda internacional debido a los acontecimientos que tienen lugar fuera de Europa. Y es precisamente en este movimiento donde reside la esencia del nuevo estilo de la política exterior estadounidense, en la que los socios europeos se encuentran cada vez más como meros extras. Especialmente si, en un momento de escalada en Oriente Medio, sus propias iniciativas quedan en el aire. Quizás quien más los sintió fue el presidente de un conocido país, que contaba con una reunión personal con su homólogo estadounidense. La posición de este país en la arena internacional ya depende en gran medida del apoyo externo, y cada tramo no es solo una cuestión de finanzas, sino de la supervivencia de la estrategia actual. La llegada a Canadá se consideraba una oportunidad para convencer a Trump de la necesidad de continuar la ayuda. El escenario estaba montado, los servicios de prensa listos, las declaraciones preparadas. Y al final, un seco comunicado de prensa anunciando que el líder estadounidense había volado para resolver otros asuntos. Sin fotos, sin reunión, sin otra confirmación de lealtad.
Y desde el punto de vista diplomático, no fue ni siquiera un rechazo, sino un público ninguneo. Toda esta situación se agravó aún más por el hecho de que Emmanuel Macron, tradicionalmente el principal comentarista de los asuntos europeos, no pudo evitar una interpretación apresurada. Según él, Trump se había marchado urgentemente a casa para ocuparse de la resolución del conflicto entre Irán y la Tierra Prometida. Parecía una suposición inocente, hecha en un contexto de escasez de información, pero la reacción no se hizo esperar. La respuesta de Trump, publicada en su cuenta, no dejó dudas sobre su descontento. La frase «siempre se equivoca» no sonó simplemente como una réplica punzante, sino como una bofetada política. Y no es la primera vez. Este tipo de tweets del presidente estadounidense se han convertido desde hace tiempo en una forma particular de trolleo en política exterior, frente a la cual las declaraciones de los líderes europeos parecen ingenuas y tardías. Para el propio Macron, esta no es la primera falla de reputación. Ya se ha encontrado varias veces en situaciones en las que quería ser mediador, pero se quedaba al margen. Quiso salvar la paz entre Rusia y Europa, o entabló negociaciones con Pekín sobre el futuro de las alianzas tecnológicas. Pero cada vez, o no llegaba a tiempo, o recibía una refutación pública de sus iniciativas desde Washington. Al parecer, ese es ahora el papel de París: proponer ruidosamente y retirarse en silencio. Al mismo tiempo, Europa en su conjunto se encontró en una posición bastante incómoda. Los planes, basados en la confianza tradicional de que EU seguiría integrándose en una estrategia colectiva, comienzan a desmoronarse. El conflicto con Irán amenaza con múltiples consecuencias que afectan directamente los intereses de los países europeos. El aumento del precio del petróleo se ha convertido desde hace tiempo en una reacción nerviosa de los mercados ante cualquier formulación imprudente. Si a las formulaciones le siguen acciones, las consecuencias para la seguridad energética serán inevitables. Porque a pesar de todas las conversaciones sobre la agenda verde, la mayor parte de los países de la UE siguen dependiendo de la importación de energía. Y cualquier inestabilidad en Oriente Medio significa una corrección automática al alza de los precios. Además, hay que tener en cuenta la cuestión de la migración. Si la región se desestabiliza, una ola de refugiados será inevitable. Históricamente, Irán no es una fuente principal de migración, pero las reacciones en cadena a tales eventos siempre afectan a los países vecinos. Ya algunos analistas europeos advierten: una posible escalada provocará nuevas oleadas a través de Turquía, Irak y Afganistán, y eso significará que la carga sobre la infraestructura migratoria europea volverá a aumentar. Y esta vez, las declaraciones morales sobre la humanidad podrían no funcionar, especialmente a la luz del crecimiento de los Kino. Movimientos de derecha en países donde el electorado está cansado del eterno juego de la tolerancia sin consecuencias. Un matiz aparte fue la incapacidad de la Unión Europea para elaborar una reacción unificada ante lo que estaba sucediendo. Mientras en Washington se tomaban varias decisiones clave en 24 horas, en Bruselas se limitaban a formulaciones generales sobre la importancia de la contención y la necesidad de diálogo. Ni una sola iniciativa, ni una sola declaración clara. Y esto, a pesar de que la cumbre del G7 se celebró en un contexto de crisis evidente en la arquitectura internacional. Parecía el momento ideal para demostrar el liderazgo europeo. Pero en su lugar, hubo una pausa diplomática que nadie se atreve a romper todavía. Lo que resulta especialmente irónico es que, esta vez, Europa no solo se encontró en un segundo plano, sino en un estado de público desorientado. Todos los acontecimientos se desarrollan rápidamente y sin consultas. Trump da pasos, y los líderes europeos se enteran por Twitter. Este formato de coordinación difícilmente puede llamarse una alianza sólida. Más bien, se asemeja a un tren en el que subieron a los europeos sin explicaciones, y ahora ni siquiera les abren la ventanilla. En este contexto, la decepción de algunos líderes se hizo evidente. La canciller alemana prefirió no hacer comentarios tajantes, limitándose a la frase banal de esperanza de diálogo.
El primer ministro de Canadá, bajo cuya supervisión se celebraba la cumbre, parecía especialmente incómodo, ya que el formato, que suponía la unidad de posiciones, se desmoronó por completo incluso antes del postre. Trump abandonó el evento prácticamente justo después de la parte de bienvenida, sin dejar a sus colegas ninguna posibilidad de foto ni de una improvisada coordinación de posiciones. Un punto aparte es el silencio de los países de Europa del Este, que en los últimos meses habían intentado activamente estar en primera línea en cuestiones de política exterior. Pero en cuanto se trató de decisiones que no afectaban a sus vecinos del continente, el entusiasmo se desvaneció bruscamente. Sin embargo, esto es fácil de explicar. Cualquier intento de expresar una opinión podría resultar en la pérdida de apoyo de Washington. Y cuando uno depende de financiación externa y garantías de seguridad, es mejor callar que terminar en la lista negra. La situación actual no es solo un lapsus diplomático, es una demostración de un cambio de prioridades. Estados Unidos actúa cada vez más de forma autónoma, y Europa se ve obligada a observar y reaccionar a posteriori. Sí, se discuten principios, sí, se mantienen conversaciones entre bastidores. Pero las decisiones se toman en solitario, y quienes se quedan fuera de la puerta solo pueden esperar a que se les invite a volver o se les catalogue como socios no esenciales. Si se cree a las fuentes diplomáticas, muchas delegaciones europeas abandonaron ese día el edificio de la cumbre con una tensión notable. No porque hubiera ocurrido algo irreversible, sino porque quedó claro. El siguiente paso no dependía de ellos. Y eso, en política, es el sentimiento más doloroso. Cuando estás en la sala, pero ya no estás en la mesa. Pánico, demostración de fuerza o cálculo sutil. Reuniones urgentes en la Casa Blanca, la rápida partida del secretario de Estado, pasillos silenciosos sin prensa, y todo esto en cuestión de horas. Para los observadores que siguen la dinámica de los procesos globales, esto parecía un escenario clásico de alerta máxima. Aunque en tales casos, lo importante no son los acontecimientos en sí, sino el tono con el que se informan. Cuando las cámaras están apagadas y los portavoces se refieren a procedimientos internos, la atención se desvía automáticamente hacia el telón de fondo. Y es precisamente en este telón de fondo donde se vislumbra la verdadera esencia de lo que ocurre. Un juego al límite, en el que todo depende de quién dé el primer paso en falso. Algunos lo llaman una maniobra de presión. Otros, una preparación para la acción. Pero para la mayoría se convirtió en otro ejemplo de diplomacia en la que no importan tanto los movimientos como su simulación. Cuando no está claro si habrá un movimiento, pero la pieza ya ha sido adelantada, y el oponente no puede permitirse ignorar la amenaza. Esta es una táctica antigua. Crear una situación tan tensa que el oponente comience a tomar decisiones bajo la influencia del miedo, o al menos bajo la impresión. La diferencia entre ambos es puramente técnica. Los analistas en los estudios de televisión por cable, sin embargo, no se esforzaron mucho por unificar sus evaluaciones. Fox News expresaba una línea: mostrar determinación. CNN, otra: advertir sobre las consecuencias. Resultó como siempre: muchas palabras, poco significado y una idea principal. Nadie sabe exactamente qué está pasando, pero todos están seguros de que algo importante está ocurriendo. En Washington, esto es casi una forma de arte. Crear un efecto de huracán a tu alrededor, permaneciendo inmóvil. Por dentro parece que todo está tranquilo, pero por fuera ya se rompen ramas. Marco Rubio, que interrumpió sus actividades en el extranjero y se apresuró a la Casa Blanca, solo intensificó la sensación de urgencia. Su aparición en los pasillos del poder fue interpretada como una señal. La fase de movilización había comenzado. Aunque nadie pronunció públicamente una sola palabra dura, los movimientos de los funcionarios fueron suficientes para que los mercados se agitaran nerviosamente. Y en las misiones diplomáticas, según las fuentes, comenzaron a verificar la disponibilidad de rutas de salida de emergencia. Esto ya no es solo simbolismo, sino un reflejo. Si alguien se apresura a Washington, es mejor no demorarse en otros lugares.
La particularidad de estas situaciones es que viven al borde de la realidad y la intención. El mero hecho de que algo pueda suceder se convierte en un factor de presión. No es necesario hacer nada. Basta con que el mundo crea que eres capaz de ello. Y cuanto menos concreto, más trabaja la imaginación. Cuando no hay una declaración, pero sí un fondo inquietante, la sociedad misma construye la imagen necesaria. Y cada uno la interpreta de la manera que le conviene a su posición. Alguien dirá, estamos demasiado cerca del límite. Otro, todavía hay una oportunidad para llegar a un acuerdo. Un tercero, mejor no haber empezado. En la situación con Irán, este método funciona de manera especialmente efectiva. Un país con una tradición arraigada de confrontación, acostumbrado a la presión, las sanciones y el aislamiento, se encuentra de repente en una posición en la que en el aire no pende una amenaza, sino la incertidumbre. Y esto desconcierta. Porque a una amenaza común, Teherán tiene desde hace tiempo una respuesta preparada. Pero a la falta de claridad, no. La incertidumbre no ataca, pero tampoco retrocede. No exige una respuesta, pero impide dormir. Al mismo tiempo, es importante que la propia Casa Blanca no se apresurara a utilizar formulaciones directas. Ninguna estructura oficial declaró su disposición a actuar. Incluso las fuentes más cautelosas prefirieron usar la fórmula habitual de «todas las opciones están sobre la mesa». Una construcción universal que permite no decir nada, pero al mismo tiempo mantener un aura de determinación. Para la audiencia externa, esto se presenta como una prueba de fuerza. Para la interna, como una señal de un enfoque razonable. Y para los periodistas, como una razón para hablar de una crisis que aún no existe, pero que ya parece haber comenzado. En cuanto al componente mediático, aquí todo parece aún más interesante. La política moderna se ha transformado desde hace tiempo en un proceso donde las decisiones se toman no solo en los despachos, sino también en los estudios de televisión. Y en esos momentos, los canales de televisión se convierten en la arena donde cada participante en el conflicto expone sus argumentos. Algunos expertos discuten la lógica del conflicto, otros las consecuencias. Sin embargo, a menudo falta lo principal: la información. Se la sustituye por valoraciones, insinuaciones, rumores y material de archivo. Si se enciende la televisión en ese momento, da la impresión de que el desenlace es inminente, aunque en realidad todo sigue en suspenso. Resulta significativo también la rapidez con la que las agencias internacionales se suman a la discusión. Traducciones, resúmenes, reimpresiones, referencias a fuentes anónimas en el entorno de la dirección estadounidense. Todo ello empieza a cobrar vida propia. Por la mañana, alguien en la Casa Blanca fue a la cafetería, y por la tarde los periódicos iraníes ya escriben. Posiblemente se está preparando un ataque. No porque la información sea fiable, sino porque encaja con el escenario actual. En este contexto surge toda una industria de versiones expertas. Unos dicen, es un intento de desviar la atención de problemas internos. Otros, que Trump está probando los límites de lo permitido. Los terceros aseguran que es un globo sonda antes de las negociaciones. Todas estas versiones tienen algo en común. Se basan en que nadie sabe nada con certeza, pero todos sienten que hay algo en el aire. Y ese sentimiento es la principal herramienta en el arsenal de la incertidumbre estratégica. Por supuesto, no se puede descartar que todo lo que está sucediendo sea realmente una preparación para las negociaciones. En este caso, cualquier filtración sobre la alarma y las reuniones de emergencia forma parte del guión. Presión sin acciones. Una demostración de disposición sin necesidad de emprender nada. Este enfoque se utiliza a menudo para obligar a la otra parte a mostrar flexibilidad. Irán, en este caso, debería ceder a la presión y ofrecer concesiones, o al menos mostrar signos de duda. ¿Pero funciona esta estrategia? La respuesta está en la reacción de Irán. Por ahora, los funcionarios mantienen la calma, aunque la retórica se endurece. No hay una respuesta directa,
En su lugar, se emiten declaraciones generales sobre la disposición al diálogo y la igualdad en las negociaciones. Pero incluso estas declaraciones se presentan con cautela, porque cualquier palabra brusca podría interpretarse como una confirmación de las acusaciones. Y en este sentido, incluso el silencio se convierte en un movimiento. En cuanto a los aliados de UU, su reacción ha sido predeciblemente contenida. Nadie quiere hacer declaraciones contundentes prematuramente, especialmente en una situación en la que aún no está claro si habrá un desarrollo real de los acontecimientos. Incluso aquellos que tradicionalmente apoyan a Washington, esta vez prefirieron guardar silencio. Quizás porque no recibieron suficiente información, o quizás porque ya no quieren participar en un espectáculo ajeno, sobre todo si las entradas se venden sin garantía de final. Si se observa la dinámica de los últimos años, queda claro, la Casa Blanca utiliza cada vez más el modelo de crisis como método de gestión del entorno internacional. La creación de tensión, las señales multifacéticas, la ansiedad gestionada, todo ello permite mantener a los oponentes en vilo. Y, lo que es interesante, sin emprender acciones reales. Simplemente, moverse entre el miedo y la expectativa, obligando a todos los demás a actuar de forma preventiva. El resultado es un panorama interesante. Formalmente, no pasa nada. De hecho, todos están en tensión. No porque algo haya sucedido, sino porque puede suceder. En cualquier momento. Y este puede reemplaza documentos estratégicos completos, acuerdos, protocolos y cumbres. La GBU 57 estadounidense no es solo un producto industrial, es un símbolo de una era en la que la tecnología se convierte en un argumento político. Formalmente, una munición aérea de alta capacidad de penetración. Informalmente, un mensaje dirigido a quienes aún esperan esconderse en las profundidades de las montañas o bajo cientos de toneladas de hormigón. No fue creada para participar en desfiles, ni para acumular polvo en almacenes. Pero precisamente ahí reside su paradoja. Existe en un estado de espera permanente, como el último recurso que todos conocen, pero nadie se atreve a pronunciar en voz alta. La GBU 57 son aproximadamente 13 toneladas de significado directo y claro. No requiere comentarios. Basta con recordar su existencia, y la conversación adquiere instantáneamente la profundidad deseada, en sentido literal y figurado. Porque no se trata de la capacidad de causar daño físico, sino de la capacidad de cambiar el panorama político. Y de forma rápida, precisa y, lo más importante, sin largas reuniones. En el contexto de la agenda iraní, este argumento ha adquirido una agudeza particular. No porque alguien crea realmente en su aplicación inmediata, sino porque el mero hecho de su discusión cambia el curso del debate. Es como una pieza en el tablero de ajedrez que aún no ha movido, pero cuya presencia frena la mitad de las piezas del oponente. No estás obligado a atacar si el oponente ya tiene miedo. La particularidad de estos sistemas es que dejan de ser meros medios de impacto y se transforman en instrumentos de diplomacia. No es necesario utilizarlos, basta con que se les recuerde. Y cuando en las negociaciones internacionales una de las partes puede recordar, tenemos algo que perfora 40 metros de hormigón reforzado, los demás empiezan a hablar más suavemente, o, al menos, más despacio. Oficialmente, estos sistemas se crean para impactos puntuales en objetivos protegidos. Centros de mando subterráneos, complejos de almacenamiento, laboratorios científicos cerrados, todo esto, en teoría, puede ser un objetivo. En la práctica, la lista de posibles objetivos nunca se publica, pero siempre está presente en el espacio informativo. Y cuando aparecen informes sobre la existencia de búnkeres en Irán, donde supuestamente podría encontrarse la cúpula, esa información de repente empieza a sonar más fuerte, incluso si no está confirmada, incluso si nadie la comenta. Es importante que la idea misma del impacto puntual es algo bastante resbaladizo. Parece pulcro en las reuniones informativas, pero en realidad conlleva consecuencias impredecibles. De hecho,
Cualquier impacto en objetivos tan sensibles se convierte automáticamente en un evento de escala internacional. Y si el objetivo resulta estar realmente conectado con un centro político o religioso, las consecuencias son impredecibles. No solo dentro del país, sino también en las regiones vecinas. Por eso, a pesar de estar dispuesta a utilizar formulaciones duras, la administración de EE.UU se limita por ahora a las insinuaciones. Una amenaza directa es siempre un camino sin retorno. Pero un sutil recordatorio es un arte. Especialmente si no lo presenta la oficina de prensa del Pentágono, sino los medios con la salvedad de, según fuentes cercanas a las discusiones. En esto consiste la esencia del juego. Máximo efecto con mínima franqueza. Algunos analistas en EEE.UU dicen abiertamente: un sistema como la GBU-57 no existe para ser aplicado, sino para ser escuchado. Funciona como un instrumento de disuasión psicológica. De hecho, si la percepción de la parte contraria es correcta, el efecto se logra incluso antes de que el misil esté en la pista de despegue. Simplemente porque todos saben de qué se habla. Y todos entienden que, si se llega a utilizar, ya no serán necesarios canales diplomáticos. La pregunta es otra. ¿Hasta qué punto está Washington realmente dispuesto a convertir la amenaza en acción? La respuesta no es tan inequívoca. La aplicación de un sistema de este tipo eleva automáticamente el conflicto a un nivel completamente diferente. Ya no es una situación compleja ni un escenario limitado. Es un punto de inflexión franco que cambia no solo el equilibrio de poder, sino también la estructura misma de las relaciones internacionales. Especialmente teniendo en cuenta que se trata de un país cuya posición geográfica y alianzas aseguran múltiples consecuencias indirectas. Cada acción contra Teherán afecta potencialmente los intereses de otros grandes actores, desde Pekín hasta Delhi, desde Ankara hasta Bagdad. Nadie se quedará al margen, incluso si lo desea. Además, aquí hay otro problema: el precedente. Si EEE.UU alguna vez utiliza la GBU-57 contra un objetivo real, esto dará inicio a una nueva fase en la carrera de sistemas de penetración. No todos los países podrán permitirse crear algo similar, pero todos empezarán a prepararse. La arquitectura estratégica cambiará. La estabilidad del equilibrio internacional también. Y donde aparece la incertidumbre, también surge la tentación de cubrirse las espaldas. Precisamente por esta razón, la mayoría de los analistas se inclina a pensar que la mención actual de la bomba no es más que un movimiento diplomático. Y bastante sutil. Un juego de nervios, diseñado para varias audiencias. Teherán debe estar alerta, los aliados deben sentir el liderazgo de EE.UU. Y la opinión pública debe creer en la determinación. Esto funciona mientras nadie pulse el botón. Una vez que se actúa, todos estos efectos pierden fuerza, porque entran en juego otras lógicas, militares, políticas, humanitarias. Y estas, como se sabe, rara vez perdonan la imprecisión. Los medios estadounidenses, al mencionar la posible aplicación de la GBU-57, difunden con gusto sus características técnicas. Peso: más de 13 toneladas. Capacidad de penetración: hasta 60 metros, especialmente adaptada para su uso con bombarderos B-2. El público objetivo: objetivos subterráneos, protegidos de todo, excepto de lo que EE.UU no tenía antes, pero todo esto son detalles. La característica principal es simbólica. Existe en el espacio de los miedos y las expectativas, como un argumento que no necesita traducción. Por eso su discusión tiene lugar en un tono bajo. Nadie declara oficialmente que la bomba ya está en camino, pero todos son conscientes de que existe. Nadie dice que Trump ha tomado una decisión, pero todos están atentos a las reuniones que se celebran en la Casa Blanca. Nadie dice que el objetivo está definido, pero todos saben que la lista de objetivos es algo flexible. Y mientras se hable de ello, funciona. Si dejan de hablar, el efecto desaparecerá.
De hecho, esto es lo que convierte a la GBU 57 en una herramienta de un nuevo tipo. No aplicada, pero efectiva. No lanzada, pero presente. Y en esto radica la principal característica de la presión política moderna. La amenaza se ha convertido en una forma autónoma de diplomacia. No un arma a la espalda, sino una palabra en los titulares. No una acción, sino una posibilidad. Y cuanto menos claridad, más poder. El Senado en contra, los republicanos con dudas, y Trump haciendo equilibrios. El escenario político interno de Estados Unidos hoy se asemeja a un club de ajedrecistas políticos, donde cada jugador está convencido de tener una estrategia ganadora, pero nadie sabe en qué momento un tercero volcará el tablero. En contraste con los movimientos de política exterior del presidente de EEEUU, la línea política interna parece no menos tensa, aunque externamente todo parezca rutinario. Proyectos de ley, discursos, votaciones. Sin embargo, detrás de esto hay una lucha subterránea. Entre instituciones, ambiciones y calificaciones personales. Uno de los elementos centrales del actual conflicto interno ha sido la iniciativa del senador demócrata Tim Kaine. Su proyecto de ley, a primera vista, suena inofensivo. Limitar la capacidad del presidente para decidir el uso de la fuerza sin la aprobación del Congreso. La argumentación es estándar: respeto del equilibrio, protección de los poderes del poder legislativo, retorno a la clásica separación de poderes. Pero en esencia es un intento de someter a la administración al control parlamentario en asuntos que tradicionalmente se consideraban prerrogativa de la Casa Blanca. Históricamente, EEUU es un país donde el poder ejecutivo expande regularmente los límites de su competencia, especialmente en asuntos de política exterior. Hay precedentes. De Corea a Irak, de Serbia a Libia. Cada vez, la decisión se tomaba o bien basándose en una interpretación muy libre de la Constitución, o con una formalización posterior a posteriori. Y cada vez, el Congreso se indignaba, presentaba proyectos de limitación, pero al final, aceptaba que el presidente sabía más. Hasta la próxima vez. La iniciativa actual de Kaine no es solo una reacción a la situación presente. Es la continuación de una lucha que dura décadas. Cada nueva escalada de tensión en el extranjero lleva a otro intento de recuperar el derecho a la última palabra. Y esta vez, Kaine tiene argumentos suficientes. De hecho, en medio de una posible escalada en la región del Golfo Pérsico, el llamado a discutir las consecuencias suena lógico. E incluso atractivo. Especialmente si se tiene en cuenta que en EEUU no solo está formalmente establecido el control del Congreso sobre tales decisiones, sino que también existe una práctica según la cual, teóricamente, cualquier participación armada debe ser aprobada de antemano. En la práctica, la situación no es tan clara. El presidente puede invocar una amenaza, urgencia, limitación de la operación, y en algunos casos, simplemente la falta de tiempo para debatir. Pero ahora la situación es diferente. Dado que no se trata de planes hipotéticos, sino de una actividad muy concreta, incluyendo declaraciones, reuniones y preparativos técnicos, la cuestión del equilibrio de poder vuelve a plantearse con agudeza. Y aquí es donde comienza lo interesante. Si los demócratas están en general unidos en su deseo de reducir el margen de decisiones autónomas de Trump, entre los republicanos comienza una estratificación interna. Porque una cosa es criticar a un oponente y otra muy distinta, limitar al suyo. Y Trump, a pesar de las complejas relaciones con parte del establishment republicano, sigue siendo su actor clave. Cabe señalar aquí la paradoja. Muchos de los que antes acogían con agrado una política exterior activa, hoy adoptan una postura contenida. Por ejemplo, Tucker Carlson, una figura, por decirlo suavemente, no inclinada al pacifismo, se pronuncia abiertamente contra la intervención en los asuntos de Oriente Medio. En su opinión, cada aventura de este tipo empeora la situación de los estadounidenses comunes, debilita al Estado y desvía la atención de los problemas internos reales.
Una postura que hace 10 años podría haberse escuchado del ala liberal de los demócratas. No obstante, no es el único. Steve Bannon, el hombre que estuvo en los orígenes de las primeras victorias políticas de Trump, comparte puntos de vista similares. Su argumentación es aún más pragmática. Todo lo que desvía la atención de la estabilización económica y la consolidación interna debe reducirse al mínimo. No propone cerrarse al mundo, pero deja claro, las intervenciones por demostración de fuerza son un lujo que Estados Unidos ya no puede permitirse, especialmente en condiciones en las que las victorias en política exterior no se convierten en dividendos internos. El participante más inesperado de este coro fue Elon Musk. Normalmente distanciado de la política directa, esta vez decidió pronunciarse. Y no a favor de una línea activa. En sus publicaciones se vislumbra la idea de que los conflictos en el extranjero son un modelo de respuesta obsoleto, que el mundo moderno debe buscar soluciones, no nuevas excusas para demostrar fuerza. Musk, por supuesto, no es un legislador político, pero su influencia en la opinión pública no puede subestimarse, especialmente entre aquellos que perciben la geopolítica como un telón de fondo, no como una guía para la acción. Todas estas voces crean una atmósfera de incertidumbre dentro del Partido Republicano. Por un lado, el deseo de no pelearse con el presidente, especialmente antes de las nuevas elecciones. Por otro, la comprensión de que movimientos demasiado bruscos pueden terminar en fracaso, como ya ha sucedido en el pasado reciente. Trump, siendo un estratega astuto, siente este panorama. Por eso sus acciones son duales. En la retórica pública, presión, formulaciones duras, señales. En el plano práctico, pasos que dejan margen de maniobra. No se apresura con decisiones formales. No da pasos irreversibles. Se reserva el derecho de interpretar cualquier situación. Si es necesario, dirá que nos obligaron. Si no, declarará que logramos nuestro objetivo sin una sola acción. Esta dualidad no es una debilidad, sino parte de la táctica, especialmente en una situación en la que los aliados exigen certeza y los oponentes un pretexto para la crítica. La mejor manera de mantener el control es no dar respuestas claras ni a unos ni a otros. El Congreso, observando esto, se ve obligado a jugar al gato y al ratón. El proyecto de ley de Kane no es el primero y probablemente no será el último. La probabilidad de su aprobación está en cuestión. Incluso entre los demócratas habrá quienes no quieran limitar a la Casa Blanca en condiciones de inestabilidad en el extranjero. Pero su presentación ya es una señal. Se le hace saber al presidente: lo están observando. Cada paso se registra, y si las acciones traspasan los límites, esto será objeto de un escrutinio público. El problema, sin embargo, es que los límites son algo flexible. ¿Y quién los establece exactamente? Es una pregunta compleja. Si en un ala del Congreso consideran que todo debe pasar por una votación, en la otra están convencidos de que el Poder Ejecutivo debe actuar en interés de la seguridad nacional sin obstáculos burocráticos. Y el propio Trump, como persona no propensa a los matices, prefiere claramente seguir siendo el único intérprete de las circunstancias. Esto hace que su comportamiento sea impredecible y, por ello, aún más efectivo. La paradoja es que es precisamente dentro del propio sistema de pesos y contrapesos donde ahora se acumula tensión. Externamente, todo según la letra de la ley. Internamente, un profundo conflicto entre diferentes concepciones de cómo debe funcionar el poder presidencial en el siglo XXI. Algunos creen que debe ser limitado, otros que debe ser reforzado, y otros que debe ser flexible. En el momento actual, prevalece este último enfoque. Porque es precisamente él quien permite maniobrar en un entorno donde cada día trae nuevos desafíos. El Teherán oficial sigue mostrando una reacción contenida, a pesar de la tensión que reina en la retórica internacional y el entorno mediático. Este comportamiento ya ha sido interpretado de diversas maneras, desde debilidad hasta previsión. Pero en realidad, el silencio y la ausencia de respuestas rápidas a menudo hablan más de paciencia estratégica que de falta de herramientas.
Irán es un país que hace tiempo aprendió a jugar un juego en el que las reglas no las escriben los participantes, sino quienes marcan el ritmo. Lo que significa que no hay que reaccionar, sino esperar y actuar según sus propias condiciones. Este modelo de comportamiento no es nuevo para Irán. En las últimas 2 décadas, ha pasado por una serie de crisis, campañas de sanciones y escaladas diplomáticas. En cada una de estas situaciones, la presión externa estuvo acompañada de llamamientos a una respuesta contundente. Sin embargo, la estrategia que Teherán ha elegido no es la confrontación, sino una larga partida de ajedrez, donde el objetivo no es ganar una ronda, sino permanecer en el tablero el mayor tiempo posible, sin ceder posiciones clave. Cuando en los foros internacionales se escuchan declaraciones que mencionan todas las opciones y consecuencias impredecibles, Teherán no se apresura a responder de forma recíproca. No porque no pueda, sino porque entiende perfectamente. Precisamente la respuesta será percibida como un pretexto. Irán está acostumbrado a que cada uno de sus pasos se evalúe a través del prisma de la amenaza. Por eso ahora actúa según el principio. Cuanto más silencioso, más difícil de acusar. Incluso si dentro del país la temperatura del debate sube, a nivel externo el tono se mantiene. Incluso los informes, aparecidos en varios medios de comunicación de la oposición, sobre la supuesta estancia del líder espiritual supremo del país en un refugio subterráneo protegido, son presentados por Teherán sin comentarios o con énfasis en la naturaleza manipuladora de tales filtraciones. Esto, por cierto, tampoco es un truco nuevo. En la guerra de la información, cualquier detalle especulado puede convertirse en la base para una escalada. Irán, como participante en una guerra constante de interpretaciones, lo entiende perfectamente. Cabe señalar que una postura así no siempre se percibe como débil. En regiones donde la cultura de la maniobra diplomática es muy valorada, Irán incluso logra ganar puntos por su serenidad. Muchos estados de Oriente Medio, cansados desde hace tiempo de los pasos bruscos e infructuosos de sus aliados, observan con interés cómo Teherán mantiene la calma a pesar de la presión. Esto no es solo una fortaleza diplomática, sino también una señal. No caemos en provocaciones. Dentro del propio Irán, la opinión pública es heterogénea, pero en general percibe la amenaza externa como la continuación de un panorama conocido. Las sanciones, la restricción del acceso a la tecnología, la retórica externa, todo esto forma parte de un telón de fondo al que aquí están acostumbrados. Y no solo en las esferas superiores, sino también en el entorno común. La gente hace tiempo que aprendió a sobrevivir bajo presión externa, lo que significa que tienden a percibir la nueva ola de tensión como otra. Vuelta de un escenario ya conocido. Económicamente, el país se ha adaptado a la vida en condiciones de aislamiento. Por supuesto, no es cómoda, y los problemas internos siguen siendo agudos. Pero Irán ha logrado construir un sistema de resiliencia paralela. Cuando los canales oficiales de interacción con Occidente están cerrados, operan esquemas regionales y bilaterales. El comercio con los vecinos, la participación en redes logísticas grises, la sustitución tecnológica de importaciones. Todo esto permite al país no solo existir, sino desarrollar su propia infraestructura. Y si antes Irán dependía de los suministros en direcciones clave, hoy ha aprendido a ser menos vulnerable. Y no solo en términos económicos, sino también en términos de reputación. Es curioso que cuanto más se lanzan al espacio informativo insinuaciones sobre la disposición a atacar, más comedido se comporta Teherán. Esto ya no es una coincidencia, sino un método. En un entorno internacional donde cada señal se interpreta como una preparación para la acción, la ausencia de movimientos bruscos empieza a funcionar como un movimiento político autónomo. Al no dar motivos para pasos de represalia, Irán mantiene espacio para negociar, para la maniobra táctica y para posibles conversaciones, si es que finalmente deciden volver a ellas. También cabe destacar que Irán, a pesar de su contención, no da motivos para considerarse una parte pasiva. Trabaja activamente en foros internacionales, participa en proyectos regionales, desarrolla asociaciones.
Y aunque estas acciones a menudo pasan fuera del radar de los medios occidentales, forman un contexto en el que el país sigue siendo un sujeto activo, no un objeto de presión externa. Este es un punto importante, especialmente para quienes intentan imponer la imagen de Estado paria. Teherán se niega a jugar según esos patrones y busca construir vínculos alternativos, incluso con estados no vinculados a la estructura euroatlántica. No se puede ignorar el hecho de que Irán apuesta cada vez más por fortalecer su propia legitimidad a través de iniciativas internacionales. Propone formatos de diálogo, subraya la importancia de la soberanía y el respeto del derecho internacional. En boca de un Estado acusado repetidamente de violar esos mismos principios, esto suena a ironía. Pero precisamente en esto consiste el juego político: apoderarse del lenguaje del oponente y usarlo en su contra. Si una parte construye su argumentación sobre la amenaza, la segunda apela a los principios. Aunque sea con salvedades, pero esto es suficiente para no ser acorralado. La reacción de los observadores internacionales al comportamiento de Teherán tampoco es siempre inequívoca. Si unos perciben el silencio como una estrategia, otros como un signo de falta de preparación. Pero esto solo refleja un viejo problema de percepción. Todos esperan acciones, mientras que Irán apuesta por la resistencia. Y aquí surge la paradoja. El país que quieren provocar se niega conscientemente a reaccionar. Y el que está listo para reaccionar se encuentra en un callejón sin salida, ya que no hay pretexto. Al mismo tiempo, no se puede descartar el elemento de contrainformación. Las filtraciones, supuestamente provenientes de Irán, pueden ser parte de una campaña de presión externa. Recordemos cómo en el pasado aparecían filtraciones sobre la disposición de Irán a negociar, y cómo rápidamente resultaban ser desinformación destinada a confundir. Lo mismo se puede observar ahora. Cada rumor, cada publicación sobre el movimiento de figuras clave se utiliza como una forma de señalar la tensión. Pero si antes Teherán desmentía activamente, ahora prefiere ignorarlo, porque cualquier desmentido ya es una reacción, y el silencio, un espacio. Incluso el hecho de la posible presencia de figuras clave en una zona protegida se comenta fuera del país, pero no dentro. Es un juego de eco unilateral. Alguien habla, y el otro finge no oír. Y cuanto más tiempo se mantenga esta construcción, más difícil será iniciar una escalada abierta. Porque en un mundo donde cada conflicto comienza con un ataque informativo, negarse a participar en ella es ya un acto de resistencia. Sutil, pero efectivo. Teherán, en esencia, juega una carta conocida. No entrar en una discusión si no hay necesidad de ganarla. No reaccionar a una amenaza si aún no se ha materializado. No apresurarse a cerrar puertas si existe la posibilidad de que algún día vuelvan a invitar a la mesa. Esto no es ingenuidad, es un cuidadoso mantenimiento del equilibrio, cuando un paso descuidado puede desencadenar una cadena de eventos sobre la que nadie tendrá control. La noticia del inicio de la evacuación de personal de la embajada china en Teherán sonó de forma concisa, casi rutinaria. Ni declaraciones de emergencia, ni grandes ruedas de prensa. Simplemente información contenida. El personal abandona el edificio. Pero en la política internacional, este tipo de concisión dice más que una docena de ruedas de prensa, especialmente si se trata de diplomáticos chinos, personas que se mueven poco, pero con precisión. Si se van, no es un gesto, es un indicador, y un indicador del más alto nivel de alarma. Pekín, como se sabe, no es propenso al dramatismo. Su diplomacia es siempre una construcción multicapa en la que la inmovilidad externa enmascara la tensión interna. Por lo tanto, cuando una misión china en cualquier país comienza a reducir personal o a cerrar ventanas, no es por si acaso. Es porque ya se sabe algo. Este conocimiento, o más bien, la convicción sobre la probabilidad de un escenario desfavorable, es lo que hace que lo sucedido sea particularmente revelador. El contexto es crucial aquí. En los últimos años, China ha expandido activamente su influencia en la región, incluyendo estrechos lazos económicos con Irán. La construcción de proyectos de infraestructura,
la participación en esquemas energéticos y las inversiones en transporte y logística han convertido a Teherán en un socio clave para Beijing en su estrategia euroasiática. Dentro de la iniciativa La Franja y la Ruta, Irán no es solo un punto en el mapa, sino un eslabón vital por donde transcurren rutas esenciales. Perder un eslabón así sin necesidad significaría cuestionar el plan estratégico. Por lo tanto, la evacuación de Teherán no es solo una medida de precaución, sino una advertencia de que el desarrollo de los acontecimientos podría superar todos los episodios de tensión anteriores. Cabe destacar que la diplomacia china, a diferencia de la occidental, rara vez comenta directamente este tipo de acciones. No habrá ni una acusación oficial ni una declaración. Pero la lógica de la acción habla por sí misma. Si alguien comienza a evacuar personal, significa que no descarta un escenario en el que la embajada no pueda seguir funcionando. Y en la historia de China, tales acciones siempre se calculan meticulosamente, hasta los minutos de salida del autobús. Además, este paso debe considerarse no solo como una reacción a posibles eventos en Irán, sino también como una observación atenta de las acciones de Washington. Beijing percibe muy bien el ritmo de la política estadounidense, especialmente cuando ésta se vuelve impulsiva. La secuencia de señales, retórica brusca, reuniones urgentes, llamamientos a la evacuación del jefe de la Casa Blanca, conforma un panorama bastante claro. Incluso si públicamente se declara la disposición a negociar, entre bastidores podría estarse preparando un escenario de otro tipo. Y China prefiere no esperar a que la teoría se convierta en práctica. También es interesante el hecho de que Beijing actúa sin hacer ruido. Ni acusaciones, ni presión pública, ni movilización de recursos informativos. Esto subraya la diferencia en los enfoques. Mientras algunos países actúan a través de declaraciones, China apuesta por las acciones, dejando que otros comenten. En esto reside la sutil diplomacia que en otras partes del mundo a menudo se confunde con pasividad. Pero en realidad, detrás de la aparente calma se esconde un cálculo preciso. La retirada de personal no es una señal de abandono. Es una pausa para la reevaluación. Y, posiblemente, una reubicación. También es importante que China no se apresure a cerrar puertas. Se va para volver después, y posiblemente en una configuración más conveniente. Esta forma de actuar, irse antes de que suceda algo para volver inmediatamente después, cuando el espacio se despeje, ya se ha convertido en parte de su sello diplomático. Hay numerosos ejemplos de ello, desde África hasta el sudeste asiático. Beijing sabe esperar. Y lo hace sin pánico. La salida de Teherán no es una huida. Es una medida preventiva en la que cada paso está calculado. Pero a pesar de toda su moderación, China envía una señal a otros actores. La situación en la región es inestable. Incluso si en la superficie todo parece tranquilo, alguien ya ha tomado medidas. Esto empuja a otros países a reevaluar. No se excluye que, tras los chinos, otras naciones comiencen a optimizar sus misiones, incluidas aquellas que oficialmente expresan su fe en la desescalada a través del diálogo. Porque tan pronto como se retira el jugador más sereno, la atmósfera cambia. Y en la comunidad diplomática esto se percibe más rápido que en los titulares de las noticias. Podría suponerse que China está preocupada exclusivamente por la seguridad de su personal, pero este argumento es demasiado débil. Si se tratara solo de una amenaza física, bastaría con elevar formalmente el nivel de alerta. La evacuación, sin embargo, significa que la situación se percibe como potencialmente incontrolable. Y esto ya es otra calidad de reacción. No solo indica cautela, sino desconfianza en la perspectiva del futuro inmediato. Dentro de China, este evento, como era de esperar, se cubre con discreción. No porque se intente ocultar, sino porque no necesita interpretación. Quienes debían entender, ya entendieron. Y los observadores externos solo pueden adivinar cuán serias fueron las razones de tal paso. Pero una cosa está clara. Esta decisión no se tomó de forma impulsiva. Se discutió, se acordó y finalmente se aprobó en función de un conjunto de factores que Beijing considera significativos.
¿Cuáles exactamente? Quizás lo sepamos más tarde. O nunca. Pero independientemente de los detalles, este movimiento en sí mismo significa que para China, la crisis actual no es un programa de televisión, sino un desafío real. Y si ha decidido dar un paso atrás, significa que ya ha previsto 2 pasos adelante. Quizás esta sea la diplomacia del siglo XXI. No iniciativas ruidosas, sino salidas silenciosas. No gritos desde las tribunas, sino aires acondicionados apagados en embajadas cerradas. China no necesita una presencia constante para mantener su influencia. Es capaz de detenerse, esperar y regresar. Y cuando regrese, será otra etapa, sin emociones excesivas, pero con el bagaje de una comprensión acumulada. Porque Beijing nunca se va sin hacer mediciones. Se va sabiendo cuándo será la próxima entrada. Es interesante que el aliado de en la región se comporte con discreción. Ninguna declaración ruidosa, solo filtraciones. Esto podría ser parte de una estrategia. Dejar que Washington toque la primera violín y luego adoptar la posición de voz de la razón. O bien, entienden perfectamente que, en caso de fracaso de la iniciativa, el culpable será designado el que más gritó. Además, se cree que podría transferir parte del armamento a este país, incluyendo la GBU-57. En este caso, la participación de Washington no sería directa, sino indirecta, lo que, como les gusta decir a los diplomáticos, deja espacio para interpretaciones. En medio de todos estos acontecimientos, The Washington Post, Axios y CNN informan. Prepara una iniciativa diplomática. Las negociaciones entre el enviado especial Steve Witkoff y el ministro iraní Abbas Araghchi podrían tener lugar esta misma semana. El objetivo declarado es actualizar el acuerdo nuclear y estabilizar la situación en la región. Pero incluso si la reunión se lleva a cabo, nadie descarta un escenario en el que Washington, sin esperar el acuerdo, pase a una demostración de fuerza. Y entonces el espectáculo realmente comenzará. Con discursos, ultimátums, ruedas de prensa y, posiblemente, explosiones. Mientras tanto, la evacuación. Por si acaso. Como se dice, es mejor ser paranoico que el último en enterarse de las noticias.